Bueno, muy buenos días a todos y todas, buenos días a los estudiantes, buenos días a todos quienes están presentes. Primero quiero agradecer a Dios porque nos permite estar aquí en este conversatorio, en este diálogo de saberes. Después también quiero agradecer a nuestros invitados por estar aquí, por tener la predisposición de compartir con nosotros. En realidad en la Asamblea Constituyente lo que se ha dado ha sido un diálogo de saberes, pero que necesitamos, diríamos, enfatizar en esto, saber qué significa, qué es y cómo podemos nosotros cumplir, diríamos, dentro de la carrera de comunicación y básicamente la asignatura de Derechos Humanos y Ciudadanía, todo este valor, los valores democráticos y la filosofía de la nueva Constitución Política del Estado. Entonces, lo que queremos es desarrollar esas competencias en los estudiantes y para eso me voy a permitir presentarlo y también, no sin antes agradecer la presencia del profesor Alfonso en representación de la dirección de la carrera. Gracias, Alfonso, por estar aquí, gracias a Lázaro, a Joel y David. Los voy a presentar para que ya iniciemos este conversatorio que ha sido en realidad de interés de parte de ustedes y que se ha hecho posible. Está con nosotros David Crispín, él es autoridad de CONAMAC, ha sido del Consejo Nacional y sigue siendo de CONAMAC, orgánico, ha sido autoridad originaria, asesor técnico por muchas gestiones en el CONAMAC, tiene mucha experiencia y trayectoria en el tema, hemos estado juntos en las luchas cuando han quitado la sede del CONAMAC. Y bueno, ya va a contar básicamente esta trayectoria. Está con nosotros también Joel Guarachi, él es autoridad sindical, ha sido autoridad sindical, diríamos que ha sido de la parte de la que ha ingresado con el instrumento político del movimiento al socialismo, ha sido parte de la comisión política de la CSUTCB, igual con mucha trayectoria y él está viniendo de Santa Cruz, que es donde reside. Después tenemos a nuestro compañero Lázaro Taco, autoridad indígena, creo que todos lo conocen, defensor del TIPNIS, él ha sido autoridad indígena, asesor técnico y bueno, ha sido tan casual que ahora nos volvamos a ver porque resulta que es nuestro estudiante también, está en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad Católica. Entonces ha sido realmente una feliz coincidencia de estar ahora en estos campos después de todas las trayectorias de lucha. Creo que lo importante es ver que estamos con esto, diríamos, con la intención de que los saberes que tienen desde los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que hemos terminado ya de hablar en toda esta parte de la Constitución, se vea que es parte de vivencias reales y creo que la mejor manera que ustedes tengan esa vivencia es a partir de los propios protagonistas. Entonces yo les agradezco realmente que hayan dado su tiempito de estar aquí, cada uno, David ha pedido licencia, trabaja en el municipio del Alto, Joel se ha venido desde Sucre ahora y Lázaro ha dejado una clase, ha pedido licencia para estar con nosotros. Entonces primero quiero que les demos una cordial bienvenida con un aplauso y en agradecimiento. Entonces, como tenemos el programa que lo hemos propuesto a la dirección, vamos a empezar con David para que nos cuente en 15 minutos, así bien cortito, porque después vamos a dar lugar a las preguntas que ustedes tengan. ¿Cuáles han sido las propuestas, cómo se organiza CONAMAC y las cosas esenciales respecto a qué son los AILUS, cómo se organizan? Y bueno, ahí tiene 15 minutos, yo le voy a hacer recuerdo. Y bueno, y después ya pasaríamos con los demás. Adelante, David, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por invitarme a mí y también de mucho tiempo encontrándonos aquí con los compañeros de lucha, dijera yo, y gracias por esperarnos y darnos la grata bienvenida para estar dando una charla sobre lo que son los saberes, el diálogo de saberes en realidad. Entonces, rápidamente yo quiero tocar 4 temitas importantes sobre lo que es el CONAMAC y los pueblos indígenas originarias, especialmente de tierras altas. Uno, es importante conceptualizar el concepto mismo de las naciones y pueblos indígenas originarios, que es el primer punto.
2 derechos de los pueblos indígenas originarias, 3 propuesta a la Asamblea Constituyente y 4 una rápida mirada sobre la aplicación de nuestros derechos en la actual Constitución Política del Estado. Entonces, en una primera parte, ¿qué es el concepto de los pueblos indígenas originarias, especialmente referido al CONAMAC? El CONAMAC aglutina a los ayllus, marcas y suyus de las tierras altas, es decir, de la parte andina y la parte de los valles. ¿Qué es un ayllu? Un ayllu es el conjunto de familias que vive en un determinado territorio, especialmente en el área rural, pero donde no entró la hacienda, porque donde entró la hacienda ya se han convertido de a poco en estructuras sindicales. Joel con mayor claridad esa parte nos va a explicar, pero los ayllus son aquellos que todavía, donde no ha entrado, no ha habido la invasión colonial, ni la invasión, digamos, del sistema sindical a partir del año 50-52, que es la reforma agraria. Entonces, es mucho más antes, al año 52, o mucho más antes cuando hablamos de precolonial, ancestral, estamos hablando antes incluso a la creación de la República. La República se ha creado el año 1825, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de territorios ancestrales que son mucho más anterior a la creación de la República. Entonces, los ayllus, los marcas, los suyus, tienen esa característica. Entonces, los ayllus, en otras palabras, es sumatoria de familias que viven de ese territorio. Las marcas son sumatoria de estos ayllus y el suyo es sumatoria de las marcas. Entonces, simplemente es eso, pero en el ámbito netamente de los territorios ancestrales. En algunos momentos trataron de confundir o vieron como que fuera sinónimo de provincia al suyo, cosa que no es correcto. Suyo no es ni traducción ni sinónimo a la provincia. La provincia es un territorio de división política administrativa. En cambio, los suyos, las marcas, los ayllus son divisiones territoriales ancestrales. Según la Constitución, nos dice que tenemos 36 pueblos indígenas originarias, cosa que no es justo. Más al contrario, tenemos 50 pueblos indígenas originarias. 34 que están en tierras bajas, que va a explicar con mayor claridad Lázaro también, y 16 están en tierras altas que son afiliadas o que son parte del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC. Entonces, si sumamos los 34 de tierras bajas y las 16 de tierras altas actualmente reconstituidos, estamos hablando de 50 pueblos indígenas originarios. Entonces, la Constitución aún desconoce a los 16 pueblos existentes en tierras altas. ¿Cuál es la confusión o cuál ha sido la mala interpretación durante la Asamblea Constituyente? Que solamente nos reconocen como quechuas y aymaras. Eso ha sido el gran error. Solamente reconocen a las tierras altas como que existieran 2 pueblos grandes, aymaras y quechuas. Pero no se ha especificado con claridad de que bajo las paraguas de quechuas hablantes, de aymaras hablantes, hay varios otros territorios. De donde yo vengo, por ejemplo, los carangas, es un territorio, es un suyo, es una nación indígena originario, los chacarangas. Estamos hablando de los pacajaques, estamos hablando de los chuguis, los collas, los caracaras. De manera específica, aquí en Cochabamba, por ejemplo, tenemos algunos pueblos indígenas originarios reconstituidos, que son los ayllus de Cochabamba, como los suras, Sura Aranzaya, que están por la parte andina entre las provincias Bolívar, Tapacarí, ¿no es cierto? Los chuis, que es otro de los pueblos indígenas originarios que está en Cochabamba, que están casi al lado de Sucre, ya no me recuerdo en este momento los municipios, la provincia que está ahí. Entonces, los chuis son otro de los territorios reconstituidos dentro del departamento de Cochabamba. Pero en muchos de los casos, estos pueblos originarios, sus territorios, no se limitan simplemente a la división política administrativa provincial o departamental, traspasan fronteras departamentales, incluso traspasan fronteras internacionales. El caso de los ayllus de Cochabamba, por ejemplo, es una parte la que está dentro del territorio de Cochabamba, la otra parte está en el territorio del departamento de Oruro. O los carangas traspasan los límites internacionales. Estamos en Bolivia en la parte de frontera entre la provincia Sajama, todo aquello, pero traspasamos a Chile, entramos hasta las costas del Océano Pacífico.
Entonces, por eso es que a veces decíamos, nosotros tanto no peleamos por el mar, sino el mar nosotros estamos con el mar, no solo que las leyes han cambiado demasiado, entonces ahora necesitamos como bolivianos también, obviamente, un pasaporte y todo aquello para poder viajar, todo aquello. Entonces, es un poquito a manera general, de manera rápida, para conceptualizar lo que son los pueblos indígenas originarios, ayllus y marcas. Derechos de los pueblos indígenas. Esto ha sido en realidad la base para construir propuesta a la Asamblea Constituyente. Solamente voy a mencionar 3 normas. El convenio 169 de la OIT. De manera general reconoce a los pueblos indígenas con derecho a autonomía, con derecho a la libre determinación, con derecho a su territorialidad e instituciones, bueno, entre otros. Entonces, si tenemos el amparo del convenio 169 de la OIT, que es reconocido como ley en la República en el año 92, entonces está en vigencia, es aplicable. Otra de las normas que ha sido base para plantear nuestra propuesta a la Asamblea Constituyente es la Declaración de las Naciones Unidas. Justamente se aprueba el año 2007 en realidad, ¿no? Del 2007. Ya entonces casi al finalizar la Asamblea Constituyente en realidad. Y la Constitución Política del Estado, pero no la actual, la anterior, que no abría muchas puertas, solamente un artículo, y esto es clave en realidad, el artículo 171, se debe recordar muchos de los hermanos que están aquí presentes, y ustedes es importante que conozcan. La antigua Constitución Política del Estado nos abría como una pequeña puerta el artículo 171, que hablaba del derecho consuetudinario. Entonces, amparándonos del derecho consuetudinario, también era posible plantear a que nuestros derechos fueran insertadas y ampliadas además en la nueva Constitución Política del Estado. Entonces, esas 3 normas han sido base, más allá del derecho natural que nosotros siempre la practicamos en nuestras comunidades a través de nuestras normas propias. Bueno, hoy en día las normas propias ya no simplemente son orales, sino también están plasmadas en nuestros estatutos y en nuestros reglamentos internos. Entonces, a partir de ahí, amparándonos de estas normas, tanto nacionales e internacionales, empezamos a preparar nuestra propuesta a la Asamblea Constituyente. Bueno, ahora sí entramos ya al tema de fondo, que es la propuesta a la Asamblea Constituyente. Nos falta la APG ahora aquí, porque para plantear la Asamblea Constituyente se ha hecho el Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad que ha sido conformada por las organizaciones importantes a nivel nacional. Estamos hablando de la CONAMAC, la CIDOP, la CEUTCB, las Hermanas Bartolinas, la APG y sus afiliados, que también son parte de Tierras Bajas. ¿En qué se basa fundamentalmente nuestra propuesta a la Asamblea Constituyente, trabajado por estas organizaciones matrices a nivel nacional? Solamente voy a resaltar 4 puntos. El tema de la territorialidad, el derecho a la territorialidad, el derecho político, el derecho económico y el derecho judicial. Y todo esto se resume como Estado plurinacional de Bolivia. Se resumiría como la construcción del Estado plurinacional. En el tema de la territorialidad, por ejemplo, ¿qué es lo que se plantea de manera general? Uno, el reconocimiento de nuestros derechos a la tierra, pero en el ámbito colectivo, más conocido como tierras comunitarias de origen. O sea, los ayllus, las marcas, los suyos en tierras altas hemos pregonado de que se nos titule a través del INRA, pero se nos den los títulos colectivos a nivel de marca y a nivel de suyo. A eso lo llamamos tierras comunitarias de origen. Pero bueno, eso es la propuesta, después vamos a ver si se cumple o no se cumple, ¿no? Esa parte, pero eso ha sido una de las propuestas en el marco de la territorialidad. Sobre esta base de la titulación de tierras colectivas que se ha planteado durante la Asamblea Constituyente, que es las tierras comunitarias de origen, el siguiente paso, la siguiente estrategia de los pueblos originarios fue cómo empezamos a construir las autonomías indígenas originarias. Porque al fin y al cabo se decía también, con o sin título, estas tierras siguen siendo nuestras, pero también por formalidad decíamos, hay que cumplir y había que a partir de ahí empezar a construir nuestras autonomías indígenas originarias.
En el mismo tema de tierra territorio, que es el tema del derecho territorial, también estaba la conservación de la madre tierra, que tanto hemos hablado de la Pachamama, y resulta que, bueno, si bien entraron algunos artículos, pero al final no han sido cumplidas, ¿no? Pero en síntesis, de manera general, estaríamos hablando de que en tema del derecho territorial se ha planteado derechos colectivos, uno, segundo, el tema de la construcción de las autonomías indígenas originarias, tercero, la conservación, la preservación y el derecho mismo de la madre tierra que debería ser respetado. Eso han sido las bases para plantear en el marco del derecho de la territorialidad a que pueda ser insertado en la nueva Constitución Política del Estado. Entonces ha habido viajes, ha habido un montón de reuniones en Sucre, donde hemos estado reunidos con diferentes comisiones de la Asamblea Constituyente para que pueda insertarse nuestra propuesta en el nuevo texto constitucional. Es un primer elemento que es importante resaltar como una de las propuestas a la Asamblea Constituyente. El segundo, el derecho político. Fundamentalmente, ¿en qué se basó el tema del derecho político? La participación de los pueblos indígenas originarios en tener diputados indígenas en la Asamblea Plurinacional, es decir, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Bueno, actualmente tenemos, como muchos de ustedes deben conocer, 7 circunscripciones especiales. Pero la propuesta de los pueblos indígenas originarios no ha sido solamente tener 7 diputados indígenas en la Asamblea Plurinacional, sino inicialmente habíamos planteado, como hace rato les he dicho, hay 50 pueblos indígenas originarios, lo ideal hubiera sido pues tener 50 diputados indígenas, no ve tanto de tierras altas y tierras bajas, pero por lo menos nuestra esperanza era tener unos 15 o 20, es decir, la mitad, por lo menos 25, cosa que no ha sido también recogida como tal. Si bien entró en la Asamblea Constituyente, en la propuesta de la nueva Constitución, la figura de tener la participación de los pueblos indígenas originarias en el ámbito político, pero ya en la reglamentación o en las leyes que salieron, la asignación de escaños, todo aquello, la ley de asignación de escaños, ¿no? Entonces ahí solamente ya se nos limita a 7 diputados indígenas. Entonces, pese a tener huelgas de hambre, a tener medidas de presión, no ha sido posible lograr en la actual gestión de gobierno tener mayor cantidad de diputados indígenas originarios. Entonces, eso es uno de los otros planteamientos que ha sido para la Asamblea Constituyente. Entonces, a partir de ahí, el derecho político no solamente se concentraba, o sea, desde la mirada de los pueblos indígenas originarias, no solamente era concentrar nuestra participación política en la Cámara de Diputados, sino también en el órgano ejecutivo. En el órgano ejecutivo no quedó claro en realidad de cómo iba a ser nuestra participación. Se hablaba de algunos ministerios o se hablaba de algunos viceministerios o cómo iba a ser la participación, viendo incluso la experiencia de otros países que tenían su participación o que tiene Ecuador, por ejemplo, tiene algunos, no sé si decirles cupo, pero tienen cierta participación en el poder ejecutivo, en algunos ministerios. Lo que no ha sido posible consolidar en Bolivia, la participación política de los pueblos indígenas en el órgano ejecutivo. En el derecho económico, otro de los pilares que ha sido planteado a la Asamblea Constituyente. Fundamentalmente, aquí se habló de la creación de empresas comunitarias. ¿Cómo hacer de que la Constitución Política del Estado abra espacios o abra mecanismos legales, instrumentos reales, para que desde el gobierno central las gobernaciones y los municipios puedan facilitar la creación de las empresas comunitarias? Si bien reconoce la Constitución 4 tipos de economía, la privada, la cooperativa, la estatal y la otra, ¿cuál es? La comunitaria. Pero la comunitaria prácticamente hasta ahora en el ámbito legal no está entrando en vigencia, porque ni siquiera el Código de Comercio ha sido transformada, no ha sido revisada, ni siquiera actualizada. Entonces, eso es una gran limitación para todavía implementar las empresas comunitarias. ¿Existen empresas comunitarias? Sí, pero todavía no están, digamos, reconocidos plenamente por el ámbito nacional. Entonces, eso es otra de las limitaciones que en este momento no hay esa apertura nacional para poder empezar a implementar empresas comunitarias que sean realmente acorde a la realidad de los pueblos indígenas originarios.
El cuarto pilar de la propuesta de la Asamblea Constituyente, tema jurisdiccional o tema de justicia indígena originaria, la que normalmente decimos. La Constitución Política del Estado nueva igual, recoge, dice, se aplica como dicen, el pluralismo jurídico. Se reconoce a la justicia, a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción agroambiental, a la jurisdicción especial, que es el régimen policial y militar, y también la jurisdicción indígena originaria. Pero ¿dónde está la gran limitación? La limitación ya empieza con la ley del deslinde jurisdiccional. En las tantas cumbres, o 3 o 2 cumbres por lo menos que yo he participado, donde el gobierno nacional ha convocado, se ha dicho cómo realmente vamos a implementar la jurisdicción indígena originaria en el mismo rango, como dice la Constitución, que los jueces y fiscales. Pero resulta que los pueblos indígenas originarios hasta ahora no pueden despejar o no podemos despejar en la aplicación en el mismo nivel de los pueblos indígenas originarios, en el mismo nivel que la justicia ordinaria o la agroambiental. Por 2 cosas bien importantes. Uno es tema económico, fundamentalmente el tema económico, y el otro es tema de recursos humanos también. ¿Dónde está el problema? Lo que pasa es que los pueblos indígenas originarios, si bien aplicamos la justicia en el marco del derecho natural, en el marco de nuestros usos y costumbres, como normalmente lo llamamos, pero el problema es que como es tan inestable, digamos, la gestión de una autoridad originaria solamente es anual. En cambio, la justicia ordinaria es más estable, estamos hablando de 5 años, un juez puede estar muchos más años incluso. Entonces, mínimamente se trata de estabilizar la gestión de una autoridad originaria por lo menos de 2 años a 3 años, o mejor si fuera 5 años, digamos. Pero el tema económico, porque las autoridades originarias al ejercicio de su cargo no perciben absolutamente nada. Entonces, para su sobrevivencia normalmente, como hacen cargos por tema tierras, entonces tienen que cumplir su gestión solamente por 1 año y transferir a otro que entra. Entonces como que se vuelve algo inestable. Pero también no hay los recursos, no hay infraestructura, ni equipamiento, ni capacitación de personal, que es otra de las limitaciones. Entonces, otro de los planteamientos a la Asamblea Constituyente fue este tema de la jurisdicción indígena originaria, pero la cual no está pudiendo despejar, es una gran limitación que no se la puede aplicar hasta ahora. Entonces, yo me basaría solamente en estos 4 puntos como principales propuestas a la Asamblea Constituyente desde el Pacto de Unidad, pero tal vez más desde el enfoque de lo que es el CONAMAC. Bueno, entonces ahí me quedo yo ahora en esta primera parte, después empieza la cuarta parte que es un poco para evaluar, ¿no? ¿Cuánto se está cumpliendo ahora la nueva Constitución Política del Estado? ¿Estamos avanzando o estamos retrocediendo? Entonces eso que me quede algo pendiente. Bueno, ahora vamos a tener entonces a Joel Huarachi como autoridad sindical de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB. Por favor, Joel. Buenos días, doctorita, Lázaro, Pedro Crispín, jóvenes y señoritas, buenos días. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, doctorita. La verdad, es un gran honor estar aquí y vamos a compartir algo de lo que conocemos, tal vez no con la profundidad o técnicamente como lo hace el compañero, como lo va a hacer Lázaro. Capaz no somos muy técnicos, no tenemos esa formación, pero tenemos la experiencia, tenemos los conocimientos capaz que hemos adquirido, ¿no? de nuestros padres, nuestros abuelos y la experiencia que hemos vivido, ¿no? Cuando lo escuchamos a Evo Morales decir, hemos entrado para estar 500 años en el gobierno, esa era la idea principal, ¿no? Porque más de 500 años nosotros, los pueblos indígenas originarios campesinos, que después de 52 se denominó campesino, hemos sufrido la opresión, ¿no? Y siempre hemos estado vigentes, nunca nos hemos dejado. Capaz ha sido diferente la colonización en tierras altas a tierras bajas, ¿no? Aquí en tierras altas fue más agresiva, fue más sanguinaria, fue más dura. En tierras bajas capaz se usó un poco la iglesia católica.
los jesuitas. Cuentan nuestros abuelos que entraban a las casas y los mataban a nuestros abuelos, del pie lo agarraban y a la piedra checaban la cabeza y lo mataban, violaban a las mujeres, les pasaron enfermedades venéreas, les pasaron pestes, con el objetivo de diezmarlo, porque siempre el pueblo aymara fue, yo soy, capaz un paréntesis, yo soy de la CSUCB, nací en el Ayuchúa de la nación Pacajaqui, ¿no? Que corresponde ahora al departamento de La Paz, la provincia de Gualberto Villarruel, el municipio de San Pedro de Curaguara. Pero me crié en Roboré, en la Gran Chiquitanía, en el territorio indígena chiquitano, ayoreo y chiquitano. Ahí me crié yo, me crié entre chiquitanos y ayoreo. Por eso conozco un poquito ambas visiones. Entonces, nuestros ancestros sufrieron eso, ¿no? Y siempre decíamos, ¿no? Con el proceso constituyente que culminó capaz con la nueva constitución del 2007, nació en la misma llegada de los españoles al territorio americano. Porque siempre nuestros abuelos, nuestros ancestros, estuvieron vigentes, peleando, queriendo reivindicar los derechos que un poquito nombró el compañero, que hay más tal vez, ¿no? Territorio, ¿no? Nuestra identidad. Y ahí le vamos a nombrar los mismos, los hermanos, los hermanos Catari, ¿no? Tomás Catari, Damaso, Tupaz Catari, que fue Julián Apaza, Bartolina Sisa, Gregoria Paza, Apiahuay Quitumpa, Pedro Ignacio Muiva, en Mojo, Apiahuay Quitumpa, aquí en el territorio guaraní, el mismo Bruno Racua en la Amazonía boliviana, siempre queriendo reivindicar siempre queriendo hacer prevalecer nuestros derechos, ¿no? Esas son parte del proceso constituyente que empezó capaz en 1492 y tuvo un punto de inflexión en 1825. Tuvo un punto de inflexión, pero no porque haya mejorado algo, ¿no? Nosotros decimos, en 1825 hemos cambiado de amos, ¿ya? Nada más, hemos cambiado de amos. Antes era el español, después fue el criollo, que después se unieron ambos, ¿no? Porque Andrés de Santa Cruz, por ejemplo, peleó contra los que querían la república, ¿no? O la nieta, todo eso, después se fueron presidentes, fueron altas autoridades, pero hubo un punto de inflexión en el cual que cambiamos de amo, ¿no? Nuestros derechos no cambiaron. Esa constitución que se creó en 1825, no participaron nuestros ancestros, solamente fueron los que eran preparados, profesionales, tenían plata, ¿no? O sea, ellos, los criollos, ¿no? Los indios no, campesinos, indígenas. O sea, no había ese tiempo campesinos, indios, no el indio, ¿no? Todos eran indios, ¿no? Los indios no participaron, ¿no? Entonces nosotros no participamos en esa cuestión. Y se fueron levantando los compañeros, hubieron ahí Zárate Vilca, ahí fue Apeoy Quitumpa, después se fue levantando, ¿no? Santos Marca Tola, ¿no? Ese es de mi ayllu, de mi ayllu, de donde yo nací, ahí también nació Santos Marca Tola. Entonces, se levantaron y los abusos no cambiaron, cambiamos de amo, seguíamos siendo siervos, esclavos. Aquí en la servidumbre era mitanaje, todo eso, pongueaje, ¿no? En el oriente era la siringa, ¿no? La siringa, ¿no? Nuestros hermanos, abuelos siguieron luchando hasta que los llevaron a la guerra del Chaco, ¿no? Los llevaron a la guerra del Chaco y pelearon defendiendo capaz un territorio que ni era de ellos, ¿no? Que ancestralmente era de ellos, pero no tenían derechos, no recibían nada, eran esclavos, pero aún sí fueron y pelearon, ¿no? Y ofrendaron su vida en las arenas del Chaco. Pero a raíz de eso, llegaron de allá y dijeron, no, hemos peleado por esta tierra, ¿no? Y aquí somos esclavos, y se comenzaron a levantar. Y fui aquí en Cochabamba, el primer sindicato agrario en Anarrancho. Se comenzó a organizar y comenzaron a ver las revueltas, los bloqueos de caminos, las revueltas, las masacres, que culminó en otro punto de inflexión, el 1952, ¿no? Ese punto de inflexión en la cual capaz ya se eliminó el pongueaje y a todos los indios ya no son indios, ustedes son campesinos, ¿no? Y para que tengan tierra tienen que ser campesinos. De ahí ya nace el término campesino, ¿no? El indio se volvió campesino para que tenga tierra, ¿no?
que tampoco se solucionó el tema. O sea, fue un punto de inflexión que mejoraron algunos derechos, mejoraron algunas cosas, pero siguió el sistema el mismo, porque si bien hubo voto universal, se votaba por los que tenían plata, por eso éramos pongos políticos, nos convertimos después, ¿no? Pero hubo algunas mejoras, ¿no? Pero ese movimiento campesino indígena originario revolucionario nunca estuvo en las estructuras de poder, ni 1825 ni 1952. Si bien en 1952 hubo la Confederación Nacional de Campesinos, que se llamaba así antes, algunos dirigentes que gozaban del poder político, de los privilegios del Estado, que eran chupas de los gobiernos, que eran serviles, ¿no? Y como hace ahora la CSUCB, ¿no? O sea, como hace ahora el Pacto Unidad mismo, ¿no? Aplacaba los movimientos y seguía el abuso, seguían las cosas malas, ¿no? Pero unos cuantos se volvieron millonarios y ricos, ¿no? Pero la lucha salió vigente. Esa lucha que se mantuvo vigente después del 52 es la que puso Evo Morales presidente del 2005. O sea, nuestros abuelos se mantuvieron vigentes, luchando, ¿no? Hubieron unos cuantos que se hicieron millonarios, los Achacoyos, los Isaac Ábalos de este tiempo, digamos. Se hicieron millonarios, unos cuantos en el 52. Pero la lucha, la reivindicación, el proceso constituyente, la lucha, siguió vigente, capaz clandestinamente, como lo estoy haciendo yo ahora, digamos, ¿no? Clandestinamente, pero siguió. Hasta que pasó, hubo el Pacto Militar Campesino, en 1971 subió un catarista en la Confederación Nacional, el compañero Genaro Flores. Y tras que subió Genaro Flores, iba a reivindicar el verdadero derecho de los campesinos indígenas originarios. Un paréntesis aquí. Antes no había CONAMAC, SIDO, Interculturales, Bartolina, era una sola antes. Era una sola, ¿no? Con la única diferencia que el 52, en tierras altas al indio se lo denominó campesino y a las tierras bajas se lo denominó selvícola. Pero igual ellos en tierras bajas, para poder tener tierra, tenían que ser sindicatos campesinos. Pues Bonifacio Barrientos, que después hizo la SIDOB, él tuvo que hacer sindicatos campesinos para tener tierra. Me comentan algunos viejitos de allá, ¿no? Que no era su forma, no sabían cómo, pero tenían que hacer y lo hicieron, ¿no? Y para tener tierra, ¿no? Que de una forma diferente, pero no era su forma, no era su costumbre hacerla, ¿no? Porque aquí la costumbre era parceleada, ¿no? Allá no, allá otra vivencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, y el campesino tiene que sembrar para poder comer, allá no. Allá no tienen que ser, mejor si no toca el monte le da de comer. Si tenés harto monte, tenés animales para cazar, tenés frutas para comer, o sea, todo, ¿no? O sea, mejor. Por eso es que cuando el compañero campesino se va al oriente, dice, no, el campo es flojo, dice, no trabaja. Pero es que no es porque sea flojo, no chaquea, no es porque sea flojo, sino porque él conserva el monte porque es su modo de vida. Durante años ancestralmente ha vivido así. En cambio aquí teníamos que sembrar, porque si no sembramos no comemos. Y si yo quiero sembrar en Oriente, tengo que tumbar monte y sembrar. Si no tumbo monte, no siembro. Entonces, esa fue la visión que hice en el Canva Flojo, que al final no es flojo, digamos, ¿no? Que yo chocaba con mis compañeros campesinos aquella vez, ¿no? Y chocábamos y decía, ay, vos sacás cara por los indígenas. No es que saco cara, es que es la verdad, le decía, pero no. Entonces, aquí campesino ya selvícola. Era una sola, ¿no? En ese interín del Pacto Militar Campesino hubo las divisiones. Y fueron los gobiernos de turno que crearon estas organizaciones desde mi punto de vista. Tal vez el compañero puede disentir, como también Lázaro puede disentir a lo que yo diga, pero yo le voy a decir en base a lo que yo he visto por la experiencia y también he leído un poco para poder sustentar lo que digo, ¿no? En lo que el movimiento campesino, los revolucionarios estaban, los revolucionarios, no los títeres del gobierno, ¿no? Como los Isaac Ábalos, digamos ahora, ¿no? Los de Meche Chacollo. Las bases comenzaban a organizarse y crear fuerza cuando iban a tomar que la cabeza era la Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia, crearon este paralelismo, ¿no? Y primero crearon la Confederación de Comunidades de Colonizadores, que hoy es Comunidades Interculturales, de la cual ahora es el más conocido Fidel Surco, ¿no? Digamos, ¿no? Evo es de los dos, es colonizador y es campesino, ¿no?
Entonces, 3 minutos. Dividieron, ¿no? Dividieron, crearon los interculturales, se mermó fuerza, cosa de cuando asumió Genaro Flores habían como 3 movimientos ya campesinos, ¿no? Genaro Flores tuvo la capacidad de unificar el movimiento campesino, pero ya los de tierras bajas, a la cabeza de Bonifacio Barriento, que antes eran afiliados, ¿no? Por eso el Estatuto de la CCB dice, no, Quechua, Aymara, Tupi, Guaraní, decía, ¿no? Ya dice así el Estatuto antiguo, hoy ya no dice así, ¿no? Ya Bonifacio creó ya allá la CIDO. Aquí Genaro Flores lo unificó y fue ese movimiento el que encabezó la caída de los gobiernos de Banzer, digamos, junto con las mujeres mineras, ¿no ves? Con bloqueo de camino, fue este movimiento el que encabezó esa lucha en aquellos tiempos, ¿no? Genaro Flores unificó y a partir de ahí, como habían 3, 4, el bloque campesino, el movimiento campesino de base, del Pacto Militar Campesino, la Confederación Nacional de Campesinos, los interculturales, que eran colonizadores antes, entonces Genaro Flores lo unificó en un congreso creado y convocado por la COB y nació la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, única porque ya es la única, ya no va a haber otras, ¿no? No hay única de Trabajadores Campesinos de Bolivia en julio del 78. En 26 de junio del 78 nació la Confederación Sindical Única y en la cual Genaro Flores fue dirigente hasta el 83, 85, después subió el compañero Juan de la Cruz Vilca, que en paz descansa, hace unos pocos años murió, después otro de los conocidos, Felipe Quispe, Isaac Ábalos, Román Loaiza, hoy está Jacinto Herrera, anterior fue el compañero Damián Condori, que está juntamente con nosotros, en la cual, digamos, ha sido pilar fundamental en estas luchas del proceso de cambio, y estas organizaciones que en su momento estaban divididos, la CIDO por su lado, la Confederación de Interculturales por su lado, colonizadores, el CONAMAC por su lado, no, las Bartolinas siempre estuvieron con todo este movimiento campesino indígena originario, que antes era uno solo, se volvió uno solo en este tiempo y se hizo el Pacto de Unidad que nombré el compañero, ¿no? Y ese Pacto de Unidad fue el que logró que se haga la Asamblea Constituyente y llevarlo a Evo Morales presidente del Estado. Fue ese Pacto de Unidad. O sea, este movimiento que en su momento lo dividieron, se volvió a unificar en el Pacto de Unidad. Se volvió a unificar en el Pacto de Unidad. Gracias a esa unidad es que Evo Morales llegó a ser presidente del Estado y se logró la Asamblea Constituyente, que tal vez falta tiempo, tal vez nos hemos pasado en otras cosas, pero si hay después algunas cositas vamos a aumentar. Eso nomás, muchas gracias. Gracias, Joel. Entonces ahora vamos a pasar a Lázaro Taco como de la CIDOB, de la Confederación Indígena de Pueblos del Oriente de Bolivia, que representa las tierras bajas. Por favor, Lázaro. Muchas gracias. Mi nombre es Lázaro Taco Laverán, soy de una comunidad indígena del pueblo chiquitano de Santa Cruz y muy gustoso por la invitación que nos ha hecho aquí la doctora Rebeca y bueno, que hemos compartido también grandes experiencias durante la Asamblea Constituyente. Nosotros, personalmente, yo siempre he dicho dentro del movimiento indígena de Tierra Baja que yo soy un alumno. ¿Por qué? Porque los maestros o los primeros líderes de Tierra Baja se organizaron, tuvieron la capacidad de organizarse a la cabeza de lo que ya decía Bonifacio Barriento y Yambae. Bonifacio Barriento y Yambae Guaraní fue el que tuvo la capacidad en Santa Cruz de cohesionar a los pueblos primeros de Santa Cruz, como son los chiquitanos, como son los ayoreos, como son los yuracaré y el propio pueblo guaraní y el pueblo guarayo. Entonces Bonifacio Barriento y Yambae, ¿y por qué Bonifacio Barriento y Yambae cohesiona a estos pueblos? Porque precisamente los terratenientes estaban avasallando nuestras tierras en el oriente, precisamente porque los grandes ganaderos estaban achicando nuestras comunidades, donde nosotros nos veíamos impotentes
cómo recuperar esas tierras. Entonces, fue clave para la creación del movimiento indígena de Bolivia, CIDOT, que significa Central Indígena del Oriente Boliviano, es que hemos tenido la fuerza para frenar a los terratenientes y a los gobiernos de turno para que no nos arrebaten las tierras que nosotros teníamos. Ese hecho de Santa Cruz se extiende en el Beni a nivel nacional y por lo tanto con el otro líder importante de Tierras Bajas, que aún sigue todavía con vida, es Marcial Fabricano. Marcial Fabricano fue el que lideró la marcha de 1990, desde Trinidad a la ciudad de La Paz. Nosotros los pueblos indígenas siempre utilizamos el último recurso cuando no nos escuchan. Nosotros, digamos, poco bloqueamos, poco hacemos huelgas de hambre. El sacrificio de una marcha pacífica es lo que nos caracteriza a nosotros los indígenas de Tierras Bajas. ¿Por qué Marcial Fabricano lidera esta marcha a la paz? Lidera precisamente porque nosotros no estábamos considerados o tomados en cuenta en la vieja constitución política del Estado. Cuando en 1990 entonces se marcha, recién ahí nos reconocen a nosotros que existimos como pueblos indígenas de Tierra Baja. Recién ahí reconocen, nosotros hemos demandando por el territorio y la dignidad, así se llama la marcha de 1990, la marcha por el territorio y la dignidad. Fue ahí entonces que nos reconocen a los 34 pueblos indígenas de Tierras Bajas y precisamente se dan las primeras demandas de territorio, son las demandas territoriales, las tierras comunitarias de origen, que ya nuestro hermano Crispín David lo ha explicado. Entonces, esa marcha marcó para que haya una reforma de la vieja constitución política del Estado y es donde se logró insertar 2 artículos para que nos reconozcan a nosotros los pueblos indígenas, que es el artículo 1 de la vieja constitución y el artículo 171, en la cual ahí reconoce recién la existencia de nosotros los pueblos indígenas. Pero nosotros no podíamos precisamente demandar territorio, solamente podíamos demandar tierras, por eso tierras comunitarias de origen. Recién con la nueva constitución política del Estado, esas tierras comunitarias de origen la convertimos ahora ya en territorios indígenas. ¿Cómo se da? Hemos hablado de 1990 con Marcial Fabricano, el que creó la CIDOT fue Bonifacio Barrientos y Yambay. Entonces, hay un hecho que nosotros marchamos cada vez cortito hasta Cochabamba, hasta Montero, hasta Huarne, hasta Pailón. Han habido varias marchas después de 1990. Y nosotros hemos dicho entonces, no es posible que estemos marchando cada vez por un derecho. Y fue que en un momento dado, el 2002, se hace una movilización con más de 50 organizaciones, por ejemplo, de todo el país, desde Santa Cruz, pasando por aquí, por Cochabamba, la ciudad de La Paz, pidiendo asamblea constituyente. ¿Por qué? Como ya le explicaron mis compañeros, no estábamos nosotros tomados en cuenta en la vieja constitución política del Estado, pero además no podíamos nosotros seguir marchando cada vez por un derecho, entonces pedir una asamblea constituyente era borrar toda la vieja constitución política del Estado que ha sido hecho en gabinete. En cambio ahora con la nueva constitución lo que queríamos era la participación de todos los actores, de todos los sectores de todo el país. Y fue ahí entonces, esa marcha del 2002 pidiendo asamblea constituyente, fue, digamos, la capacidad con los diferentes sectores sociales, por ejemplo, el bloque oriente, por ejemplo, de Tierras Bajas, donde estábamos aglutinados en diferentes sectores, indígenas, campesinos, movimientos sin tierra, trabajadores asalariados del campo, ¿no? Los famosos MST, ¿no?
el Bloque Oriente, que aglutina y luego se expande a nivel nacional, donde ya los compañeros dijeron el Pacto de Unidad. Con el Pacto de Unidad se logra precisamente que haya una nueva constitución política del Estado. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en la propuesta, como dice Crispín, desde Tierras Bajas teníamos nosotros por lo menos 5 ejes fundamentales. El primero, digamos, es el Estado plurinacional. El Estado plurinacional donde se reconocían, por ejemplo, todas las naciones o todos los pueblos de Tierras Bajas, Tierras Altas, como son los chiquitanos, ayoreo, yoracaré, guaraní, mojeños, baure, sirionó, es decir, son 34 pueblos indígenas de Tierra Baja y nosotros le hemos dicho que son naciones porque tienen una lengua, tienen organización, tienen sus espacios territoriales, etcétera, etcétera, y por lo tanto es como un autogobierno para nosotros los pueblos indígenas de Tierras Bajas. Entonces, el Estado plurinacional es aquello que refleja la plurinacional, que hace a las naciones indígenas de Tierras Bajas, Tierras Altas. Después viene el segundo eje temático importante, que es tierra, territorio y recursos naturales. Como le decía, nosotros no podíamos, las tierras comunitarias de origen se quedaban en tierra. Es decir, teníamos la tierra, pero no podíamos gobernar dentro de esas tierras. Por eso, con la nueva constitución política del Estado se convierte ya en territorio. Y es ahí donde aparecen las tierras comunitarias de origen ya tituladas, tenemos nuestros territorios donde podemos nosotros aprovechar los recursos naturales existentes del territorio. Tercer eje fundamental para nosotros precisamente eran las autonomías indígenas. Las autonomías indígenas, nosotros, y ahí va casado con la introducción de la Constitución Política del Estado, donde dice, por ejemplo, que dada la preexistencia de los pueblos indígenas en nuestro país, es decir, ya existíamos nosotros antes de la colonia y la república, éramos dueños de estas tierras. Muchas veces, digamos, nos han criticado que nosotros tenemos grandes extensiones de tierra, 1 millón, casi 2 millones, 350.000 hectáreas, así. Pero ¿por qué se da esa cuestión, como decía el hermano Joel? Porque nosotros, ese es nuestro mercado, ese es donde comemos nuestro alimento, nuestra farmacia. No tumbamos los árboles porque nosotros vivíamos de la caza, de la pesca, de la recolección de fruta para nuestra subsistencia. Y para conseguir eso, entonces desde un espacio territorial, es decir, yo aquí, indígena, mi familia, tenía que caminar kilómetros y kilómetros a la redonda para conseguir ese alimento, la caza, la pesca, la recolección de fruta. Entonces, eso se justifica que ese es nuestro espacio territorial. No es porque seamos terratenientes, sino más bien es nuestro mercado, etcétera, etcétera. Entonces, las autonomías indígenas, luego los derechos colectivos como cuarto eje, es muy diferente de los derechos colectivos, es decir, las TCO, las comunidades son colectivas, no son individuales, no son propiedades privadas, particular, sino son propiedades colectivas de todo, digamos, la comunidad. Y por último, la participación directa, lo que ya el hermano David ha manifestado, la participación directa. ¿Por qué la participación directa para nosotros? Porque como somos pueblos minoritarios, entonces no podíamos nosotros tener una representación, ya sea en cualquier nivel de gobierno, como concejal, como asambleísta, como diputado, como senador. Entonces hemos dicho nosotros, los que llegan a obtenerlo son los que tienen plata. Nosotros somos pueblos minoritarios, no tenemos esa plata y por eso estábamos pidiendo la participación directa sin partido político ni voto universal, que sea la elección por uso y costumbre de los pueblos para tener una representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, eso ha sido la justificación para que nosotros reclamemos la participación directa de representantes de pueblos indígenas en el Estado plurinacional. Muchas gracias.
Gracias, compañero Lázaro. Entonces vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Lo que quisiera es que también los conozcan, entonces den su nombre y la pregunta. ¿Qué pregunta tienen de lo que hemos estado viendo? Y tal vez referido también a lo que hemos estado viendo, a esto del autogobierno, ¿no es cierto?, de cómo si hay organización política, económica, social dentro de los propios territorios, ¿no?, que implica la plurinacionalidad. ¿Quién quiere empezar? Su nombre y la pregunta. Daniel. ¿Nadie quiere empezar? Mientras se animan a hacer las preguntas, yo quería, a nombre de la dirección de la carrera y a mi nombre también y de la universidad, darles una cordial bienvenida y agradecerles por su presencia aquí. Creo que es un lujo tener de primera mano interlocutores de quienes podemos aprender mucho, no solo de historia, sino de la visión también de estos pueblos. Y es realmente muy enriquecedor. Esperamos que a través del SECRAT, este diálogo constructivo que estamos haciendo hoy día, pueda también trascender y llegar a otras instancias de la universidad, ¿no? Yo ya estoy pensando en algunos proyectos para mandar incluso esto afuera para que también se conozcan estos procesos, ¿no? Porque es todo un proceso que se está llevando adelante y nosotros estamos siendo testigos de ese proceso en este momento, ¿no? Bueno, yo tendría una pregunta, pero primero quisiera que los estudiantes hagan las suyas con fines de la materia y después yo haría otra, ¿no? Entonces, no sé quién se anima primero. ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Paola Homsi. Bueno, a mí me ha parecido un tema muy particular lo del gobierno anual, que lo mencionó, y el tema de la justicia, que ha ido de la mano en este caso. Sí, menciona exactamente, si bien no recuerdo, que el sistema para la justicia se vuelve un poco frágil, ¿no? Porque al cambiar anualmente no se puede tener algo sólido en este caso. Entonces, si se sabe que es frágil y que en algún momento no es tan útil o práctico como debería o podría ser, ¿por qué se sigue manteniendo este tipo de organización en este caso? No sé si pueden juntarlo hasta allá otra vez. Vamos a hacer una ronda de preguntas, tiempo, y después las respuestas. Para el compañero Lázaro, ¿sí? ¿Cómo es que se lo organiza el sistema de justicia en las tierras bajas? El sistema de justicia. Buenos días, bienvenidos, gracias por visitarnos. Mi nombre es Jonathan Fuentes. Quisiera preguntarles si es que con esta nueva constitución política del Estado y a partir del año 2004-2005 con la primera gestión de Evo Morales, sabemos que eso ha ayudado mucho a todos los pueblos indígenas, pero ¿ustedes creen que con el tiempo esto se haya desvinculado y ahora exista como algún llamado contra racismo o algo parecido en contra de la gente que vive en zonas urbanas? O sea, como si se le hubiese dado más beneficio en los últimos años a la gente de los pueblos indígenas y ya se hubiese descuidado a la gente del área urbana. Gracias. Buenos días, igual una vez más bienvenidos, es un gusto para todos poder tenerlos acá. Mi nombre es Alejandro Alcócer y quería preguntarles, ¿creen que, bueno, hemos visto que ha habido un proceso, ¿no?, de acercarnos más hacia de los derechos de tierra, los derechos de la participación política y todo lo demás? ¿Ustedes creen que luego de este gobierno, si es que el movimiento al socialismo Evo Morales dejan de estar en el gobierno, puede haber un retroceso a lo que se ha avanzado? ¿O cómo lo ven? ¿Creen que igual se puede continuar el proceso, puede seguir avanzando así haya otra persona en el poder? Esa sería.
Bueno, primeramente, gracias por venir. Mi nombre es Manuel Gómez. Es solamente el segundo ¿no? Y el apellido, ¿no? O tengo que decir completo, no sé. A ver, mi pregunta en este caso es, la última marcha indígena que hubo para defensa del Parque Isigüe, de lo que es el TIFNIS y demás, ¿se logró algún cambio significativo o en qué está actualmente lo de la marcha? ¿Ha resultado en algo o se sigue todavía con la idea de la carretera? Gracias. Buenos días, mi nombre es Lina Gabriela Villalobos y tengo una pregunta. Quisiera saber cuál es la visión en CONAMAC que les representa como originarios, como pueblos indígenas originarios campesinos. Daniel. Y bueno, pues me presento, no me había presentado antes. Mi nombre es Daniel, gracias por estar aquí. Y la pregunta es un tanto álgida, no es muy grata, pero siempre tuve la curiosidad de conocer por qué es que se dividió este pacto de unidad, ¿no? Que conformaban 5 organizaciones, ¿verdad? Eso sería. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar ya curso a las respuestas. Hay algunas que han sido dirigidas. Entonces yo quisiera empezar por las preguntas que han sido a Lázaro respecto a justicia en tierras bajas y la última marcha del TIFNIS, en que se cambió, que básicamente son las dirigidas y después pasamos a los demás. Lázaro. Después de la Constitución Política del Estado, dice que la justicia ordinaria tiene el mismo nivel de la justicia indígena o la justicia comunitaria. Aparece la ley de deslinde jurisdiccional y es donde se cambia todo ese espíritu, porque ya no es del mismo nivel. Más bien nos quieren someter con esa ley de deslinde jurisdiccional que nosotros, como tierra baja, no hemos estado de acuerdo. El sistema para nosotros, por ejemplo, en nuestras comunidades, el sistema de justicia, precisamente no es llevarlo a la cárcel, sino más bien, si una persona comete un error, primero lo que hace, digamos, la autoridad indígena es llamarlo y dependiendo de la gravedad del error, o se le brinda el castigo o se le llama solamente la atención o se le aconseja, y si el castigo es ya grave, se lo manda, por ejemplo, a hacer un trabajo comunitario. Nosotros tenemos en la comunidad, por ejemplo, tenemos las represas, tenemos las escuelas, tenemos los centros de salud, tenemos otros lugares, por ejemplo, que se esparcen, que es propio de la comunidad. Entonces, uno de los castigos que se hace, digamos, si una persona infringe, por ejemplo, o comete un delito, un error, lo que se hace es el castigo, darle el trabajo comunitario. En otras situaciones, por ejemplo, lo que se hace también es, muchas veces, es dejarlo en vergüenza, en ridículo, ¿no? Por ejemplo, estos castigos así, entonces la persona, digamos, no le va a doler, porque él es trabajador. Pero ¿qué es lo que va en el fondo de eso? La vergüenza ante la comunidad que esté realizando un trabajo por ese delito. Yo decía, si lo aplicamos aquí en la carrera de comunicación, alguien que no ve o no va a querer, digamos, cometer un error por vergüenza a los compañeros. Entonces, no es tan complicado nuestra justicia indígena, como muchas veces decimos nosotros, es barato, gratuito, no se necesita plata, no se necesita infraestructura para castigar, simplemente, digamos, son estas aplicaciones de trabajo comunitario que se hacen en la comunidad. ¿Quién inflige ese castigo? Dependiendo, por ejemplo, nosotros en la Chiquitanía le decimos nosotros cacique.
En el TIMNI, la autoridad, el corregidor, digamos, ¿no?, de la comunidad. Nosotros el cacique. En los guaraní, por ejemplo, el murubicha, ¿no? Y así, dependiendo, digamos, de los pueblos o naciones, es que la autoridad máxima de la comunidad es el que hace ese tipo de castigo. Referente a lo del TIPNIS, el TIPNIS, por ejemplo, la pregunta que hizo uno de los hermanos acá, es un territorio indígena que tiene 3 pueblos con más de 1.200.000 hectáreas. Es un territorio que todo el mundo sabe que es el pulmón de nuestro país, de América Latina, del mundo. Es un territorio en el cual está cubierto de ríos, el Isiboro, el Ichoa, el Sécure. Y uno de los problemas, digamos, por el problema carretero, es que el trazo carretero pasa por unas 2 o solamente 3 comunidades, y los demás de las comunidades están a unos 50, 80 kilómetros de ese trazo carretero, que nunca se van a beneficiar porque lo que ellos hacen es a través de los ríos, con sus canoas, con sus lanchitas, que hacen ese tipo de intercomunicación. Ese es su medio de comunicación, es la canoa. Entonces, por eso es que el TIMNIS, como dice, ¿qué habrá pasado? ¿Siguen construyendo la carretera? Bueno, conseguimos una ley de protección el 2011 con la marcha, pero el año pasado lo han abrogado por otra ley que permite hacer ya infraestructura dentro del territorio, y ahí está la pelea. Y le quiero manifestar de que nosotros hemos hecho la denuncia a nivel internacional. El 2010 se creó, se promovió el Tribunal de Justicia de la Naturaleza en Tiquipaya. El 2011-12 se concreta. El año pasado estuvo presente ya el Tribunal de Justicia de la Naturaleza en la Cumbre Cambio Climático en Bonn, Alemania. 2 compañeros dirigentes viajaron a denunciar a nuestro Estado boliviano por estos abusos que están haciendo, porque ya hay un puente que están construyendo. Y justamente la noticia hace 3 días de que el Tribunal de Justicia de la Naturaleza a nivel internacional admite la demanda contra el Estado boliviano, y ellos van a venir a in situ al lugar a verificar, y tendrá que el gobierno de responder todo aquello, porque si ellos promovieron el cuidado de la madre tierra y que siguen promoviendo a nivel internacional, ¿por qué ese tipo de contradicción? Entonces, ayer justamente, gracias aquí al hermano Cancio, hemos hecho una nota desde acá para despachar a los medios de comunicación, y le estaba mostrando que aquí está la nota que han digitado, y justamente yo estaba anunciando de que estábamos muy contentos como pueblo boliviano de que nos hubieran admitido la denuncia a nivel internacional. No es vinculante, es decir, el Tribunal de Justicia de la Naturaleza a nivel internacional no lo va a agarrar a nuestro Estado boliviano y tenés que cumplirlo, no tenés que hacerlo. No es vinculante, no es obligatorio. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es como en el castigo en la comunidad. Por lo menos que tenga algo de moral, por lo menos que tenga algo de vergüenza de que aquel que promueve el cuidado de la madre tierra y sigue promoviendo a nivel internacional, pero en nuestro país hace lo contrario. Este tribunal va a venir a decirle, oye, yo no te voy a castigar, pero por lo menos tendré algo de moral y deja de hacer fechoría dentro de los indígenas o de los pueblos indígenas en tu país. Eso es lo que nosotros vamos a conseguir. Las otras preguntas me gustaría tal vez el compañero Joel, respecto a este tema preguntó Alejandro si cree que va a haber un retroceso al avanzado de la Constitución, si sale el MAS o si sale el presidente Evo Morales. Eso ha preguntado tal vez Joel de la CSUCB y además Comisión Política. Bueno, yo he sido presidente departamental del MAS en Santa Cruz también, así que he sido bien masista, ¿no? He hecho el cerco a Santa Cruz, he luchado harto para que Evo sea presidente, me he sacrifiqué mi juventud y he sacrificado mi vida para que Evo se mantenga en el gobierno, ¿no? Hoy estoy contra Evo,
Yo le comento, o sea, estos escenarios que se abrió aquí ahora, por ejemplo, no se abre así a nosotros. Solamente los dirigentes que son serviles al gobierno tienen esa posibilidad de poder decir su verdad, ¿no? Porque cada uno dice su verdad, ¿no? Y los dirigentes que son serviles a la derecha tienen abiertos también en los medios de comunicación y espacios para decir su verdad. Pero la otra verdad y la verdadera realidad que somos nosotros, no tenemos esos espacios en medios de comunicación, en espacios así como ustedes. Yo quisiera saber qué carrera es esta, doctora. Comunicación social. Yo pensé que era derecho, algo por ahí pensé, ¿no? No tenemos esa posibilidad, pero gracias al liderazgo, la trayectoria, el compromiso que tenemos y lo que hemos demostrado, tenemos la posibilidad de decirlo en las comunidades. En todas las comunidades yo voy, ya sea campesinas, comunidades campesinas, indígenas, en tierras altas o en tierras bajas, yo voy, ¿no? Y estamos creando un nuevo proyecto político, ¿no? Porque nosotros creemos que el MAS ha traicionado, Evo Morales ha traicionado. Si bien el 52 se adueñó de la lucha un partido político, el MNR, y se adueñó de la lucha un líder, un cara, no un blanco, Víctor Paz Tensoro, decíamos ahora no vamos a cometer ese error, hoy tiene que ser un indio, ¿no? Por eso, los relegados del 52 los pusimos a Evo Morales de presidente el 2005, los relegados del 52, ¿no? Pero lamentablemente los que llegaron a ocupar las estructuras de poder, ellos han hecho lo mismo que han hecho nuestros compañeros el 52 y lo mismo que han hecho el 1825 los que ganaron la revolución, que se creó la república, ¿no? El grueso de las comunidades campesinas no es como dicen, no, están beneficiados, no están beneficiados, están siendo marginados. Está habiendo ese mismo minifundio que hubo en Cochabamba y en tierras altas en las comunidades campesinas, se está replicando en tierras bajas en las comunidades campesinas, ¿ya? Y a los hermanos indígenas se les dice, no, te deseo 1 millón de hectáreas, mamada. De ese 1 millón de hectáreas, si tienen 50.000 hectáreas, harto. El resto está los empresarios. Branco Marincoví tiene como 10.000 hectáreas en la TCO Guarayo, en una parcela, en una propiedad. Y tiene unas 5 o 6 propiedades en la TCO Guarayo. El mismo Gabriel Dadú, los mismos empresarios, el mismo monasterio de Unitel tiene en la TCO Guarayo, que es 1 millón de hectáreas, tiene sus propiedades. Creo que si no la mayoría, más de la mitad de la TCO Guarayo, que es 1 millón de hectáreas, son dueños los empresarios. Y otra buena parte son comunidades campesinas, porque hay que reconocer, hay dirigentes corruptos que han negociado la tierra. En el tema de justicia, es que yo conozco harto porque he vivido harto y vivo ahí, estoy con ellos todo el tiempo, ¿no? Es que lamentablemente ha sido así. En el tema de justicia, hay ahorita un magistrado indígena originario campesino, es un guaraní, pero ese no está peleando por los derechos de los pueblos indígenas, él está peleando ahí haciendo negociados de juicios, ¿ya? Está haciendo, yo nombre y apellido, le dicen Yagua, Javier Cruz, nombre y apellido, lo conozco, mi amigo. Es magistrado indígena que está allá en Sucre, tiene presupuesto de la Unión Europea para su funcionamiento, tiene un salario de unos 12.000, 15.000 bolivianos, si no me equivoco, o 20.000, si no me equivoco, pero él está solamente negociando juicios. Y no se preocupa de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, porque no le interesa la plata. Ahora bien, la colonización ha sido tan fuerte, que la CSUCB se ha sabido sortear. Habla de hermano Lázaro, ¿no? Que el castigo es así, ¿no? O sea, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Que llama la atención, que la vergüenza, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿quién infringe ese castigo? Porque yo también vivo en comunidad indígena, pues allá, en la Chiquitanía, yo vivo ahí, ¿no? Y conozco, como viajo al Beni, voy a Macharetí, voy a Camil, voy a Cuevo, voy a las comunidades de Acharagua, y veo, ¿y sabe quién es la autoridad indígena que imparte la justicia? Es el corregidor. El Burubicha Guazú, el Burubicha es el capitán grande, es la autoridad máxima, es como el presidente de la comunidad. ¿Y el corregidor? ¿Quién lo pone al corregidor? Al corregidor de la comunidad lo pone el corregidor cantonal, que está en el municipio.
¿Y quién lo pone al corregidor cantonal? Lo pone el subprefecto de la provincia. ¿Y quién lo pone al subprefecto de la provincia? El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costa. Entonces, es que la conexión ha sido tan profunda que volver a los antiguos, digamos, es complicado. Entonces, si sale Evo Morales del poder, no va a haber un retroceso. No va a haber, porque Evo está haciendo los retrocesos. Dice, el mandato de una autoridad es por un año, ¿no ve? Y solamente es una gestión. Ellos del CONAMAC, ellos son bien así, ¿no? El indígena, una gestión y no puede volver a ser nunca más autoridad. O sea que Evo Morales haya sido presidente una vez y nunca más puede volver a ser presidente. ¿Es así o no es así? Es así. Y Evo no hace mucho que dijo, quisiera que sea como en la democracia indígena originaria campesina, yo así quisiera que sea. Dice, si así quisiera que sea, una vez haya sido presidente y nunca más en su vida. Es que es una cosa lo que se habla en discurso, otra cosa es la realidad. Otra cosa que a veces no la conocemos, ¿no? A veces no la conocemos. Entonces, no va a haber un retroceso, creemos nosotros, si es que Evo no es presidente y llega a ser presidente. Incluso las mayores conquistas, como el tema de las TCO, por ejemplo, una conquista buena, grande, no se dio en este gobierno, se dio en gobierno de la derecha. Porque al gobierno de derecha vos lo presionas y te da la marcha del 90 por el territorio y la dignidad. Jaime Paz Zamora, presidente de la República, se va a encontrar la marcha. El que está ahora en el gobierno es un duro, es un campesino, conoce sindicales, se las conoce todas, pues, ¿no? Entonces, no vamos a poder reivindicar nosotros derechos mientras él esté en el gobierno. No vamos a poder reivindicar derechos. ¿Por qué? Porque ahora tengo ya Joel Guarachi, modestia aparte. El primero que denunció la corrupción del Fondo Indígena fue mi persona, siendo parte del directorio del Fondo Indígena. Yo manejaba los millones ahí, bueno, no, en papeles, ¿no? Porque no. Yo estaba ahí con los millones, decía, bueno, tal, como tal. Y resulta que el presidente dice, no, combatan la corrupción, dice Evo Morales, ¿no? Combatan la corrupción, denuncien la corrupción, estamos contra la corrupción. Y Joel Guarachi, sonso e inocente, llega a denuncia de corrupción de que se están robando la plata a los compañeros. A Romero no hizo nada, a Nemesia no hizo nada, Quintana nada, Linera, Evo nada. Y casualmente me llega a mí la denuncia. Y yo fiel a mi líder que era Evo Morales, bueno, voy a investigar, pero si de verdad había corrupción. Recibía 1 millón de bolivianos y se mandaban a cambiar a España, a Chile. Recibía 1 millón de bolivianos y se podían hacer fiestas con tamboritas, beber, se armó su tienda, se compraban movilidad y nada en la comunidad. El Fondo Indígena, eso sí era conquista también. Y tampoco fue de Evo Morales, lo logramos en el 2005, ¿no? Cuando estaba Rodríguez Belcé, ¿sí o no? Producto de lucha, o sea, las mejores conquistas se han logrado en ese tiempo, no en este tiempo, ¿no? ¿Y qué pasó? Por haber denunciado la corrupción y por haber comprobado derecha. Otro punto y aquí puntual, la doctora Rebeca, sacaron esa ley más jodida que el Código Penal, ¿no? Esa ley draconiana, ¿ya? Que decía que si a vos te denunciaban, a él lo denunciaban porque era narcotraficante o corrupto, lo denunciaban, él entraba preso y tenía que demostrar cómo tuvo toda su plata, sus millones. Y lamentablemente en Bolivia la economía es informal, nadie tiene con factura todo lo que ganó, pues. O sea, si sos inocente hasta que se te muestre lo contrario, aquí eras culpable hasta que tú demuestres, y si no podías demostrar ya te quitaban todo. Y la que se opuso fue ella, presidenta de Cámara de Diputados. Y derecha, que el imperio, que... O sea, entonces, en este gobierno va a ser difícil reivindicar derechos. Cualquiera que entre con la unidad que logremos tener, ¿no? Porque hay unidad en las bases. No crean que las bases están 100% con Evo Morales, están descontentos. No hay beneficio. Otro dato puntual, la semana pasada que estuve en Santa Rosa del Sara, en una comunidad campesina, productores de soya, productores de arroz. Aquí en Bulo Bulo, Cochabamba, hay la planta de urea y amoníaco, ¿no ve? Que es para que fertilizar los suelos, ¿no ve? No tengo bien el dato específico, creo que es $350 le venden al boliviano, ¿ya? Ahí en Bulo Bulo, pero en $280, 60, $70 más barato lo venden a Brasil, puesto en Brasil. 60, $70 más caro le venden al productor boliviano, al pequeño productor campesino indígena, y aparte de eso, él tiene que pagar sus costos de transporte de Bulo Bulo a Montero, y el gobierno ya tiene designado tales y tales empresas son de transporte.
Entonces, hay una corrupción un enorme y hay descontento en la base que lamentablemente a través de la CSUCB hacen, de la CIDOB, que hay orgánico, y la otra que es del gobierno, ¿no? Hacen coerción y mimetizan, ¿no? Entonces, esos escenarios estamos abriendo nosotros y estamos trabajando en ese proyecto político para que queremos nosotros que el 2019 no se vaya el gobierno a la derecha, porque también la derecha, que entre la derecha, como decía, tiene razón, pues va a haber retroceso en algunas cosas, porque el que entre está odiador, racista, porque Evo nos ha quemado a nosotros. La lucha histórica del movimiento campesino indígena, que era la reserva moral de la humanidad, no corrupto, honesto, se lo ha eliminado con el Fondo Indígena. Ahora usted ve un campesino, me acuerdo del Fondo Indígena esa vez, los compañeros Poncho Rojo sacaban el pocho para andar en las calles porque daba vergüenza, maleante le decían, nos ha quitado eso, pero no son todos, son unos cuantos con nombre y apellido, y Evo dijo, no, toditos, ¿no? Y después dice, unos cuantos, dice Evo después, porque está manchado su suegra, ¿no? O sea, la señora Nemesia Checollo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso, compañeros, estamos ahí nosotros, estamos reivindicando, estamos luchando, no es fácil, es difícil. Hemos creado esta lucha y nos están dividiendo, que se infiltra uno y el otro, pero por suerte las bases están firmes, las bases. Y ese trabajo estoy yo, socializando. Vengo de Sucre casualmente, de reuniones igual, y vine acá porque me comprometí con la autorita y no sé si a veces me desvío, a veces porque me emociono, ¿no? Pero gracias. Bueno, tenemos las últimas 3 preguntitas que le vamos a pedir a David respecto a la justicia, que decía Paola que preguntó, respecto a los pueblos indígenas que preguntó también, y por qué se dividió CONAMAC, o diré Pacto de Unidad, perdón. Sí. Bueno, de manera concreta en estos 3 puntos. Lo bueno de nosotros es que, bueno, si yo no fui autoridad originaria mismo del CONAMAC, pero sí de otros niveles un poquito más bajo, pero lo importante es que durante el CONAMAC he estado como asesor técnico, he estado junto con ellos y acompañando varias reuniones, incluso con el mismo presidente, así como estamos sentados ahora, así estábamos, ¿no? Pacto de Unidad con sus técnicos y también el gobierno, el Evo sentado ahí entre todos. Por eso es que a veces conocemos muchas cosas y podemos hablar con mucha propiedad. ¿Por qué se dividió el Pacto de Unidad? Precisamente hay 2 puntos claves aquí como motivos para que se descomponga el Pacto de Unidad. Uno, el tema de la corrupción del Fondo Indígena. CIDOB y CONAMAC éramos intolerantes, no queríamos la corrupción del Fondo Indígena, pero como que las otras organizaciones como que dudaban y no dudaban, como que no tomaban una decisión al mismo ritmo que nosotros habíamos tomado como CONAMAC y CIDOB. Entonces, uno de los puntos claves ha sido el tema de la corrupción en realidad, pero el fulminante, yo creo, de todo esto es la corrupción del Fondo Indígena. El otro tema clave para que se pueda disgregar, deshacer el Pacto de Unidad ha sido la marcha del TIPNIS. Pero la marcha del TIPNIS no solamente viendo como un interés netamente del Parque Isiboro Sécure, sino viendo de manera amplia con todas las otras áreas protegidas que tenemos en Bolivia, especialmente el tema de la conservación de la madre tierra. Entonces, ahí, por ejemplo, Illimani no es un área protegida, pero sí están pueblos indígenas originarios al entorno del Nevado Illimani, pero había bastante explotación minera por las empresas chinas. Entonces, nuestro reclamo era que no deberían entrar las empresas chinas ahí. O sea, lo que velábamos nosotros no solamente era de que se conserven los 27 áreas protegidas que tenemos en Bolivia, sino también áreas estratégicas, sean o no sean áreas protegidas, pero que se conserve la madre tierra. Entonces, ahí como que también dudaban y no tomaban decisión las otras organizaciones. En cambio, la decisión del CONAMAC y la CIDOB ha sido contundente en estas 2 áreas. Yo podría simplemente resaltar esos 2 temas como puntos claves para que se pueda deshacer el Pacto de Unidad. Quiero añadir ahí un puntito, no sé quién preguntó este tema de la visión del CONAMAC. La visión del CONAMAC justamente se basa en estas 3 cosas, ¿no? Uno, el tema de lo que acabo de hablar de ahorita, el tierra-territorio. Es velar porque la conservación de la tierra y territorio sea lo más sano posible, lo más saludable posible para sus habitantes. El otro tema, la defensa de los derechos colectivos, es uno de nuestros objetivos y también una misión y visión del CONAMAC. Y la esencia del CONAMAC en sí es el ejercicio del gobierno dual en realidad. Ejercer el cargo chachaguarmi, esposa y esposo. No chachaguarmi entendido como el esposo puede tener otra esposa y la esposa que puede tener otro esposo.
No, sino chachaguarmi. Estamos hablando de esposa y esposo. Y a veces en el CUTCB se entendía así, ¿no? También nosotros somos chachaguarmi, decía, ¿no? El CUTCB, bueno, el dirigente máximo tiene su esposa, ¿no? Y en la Bartolina, la máxima dirigente también tiene su esposo, pero ellos dicen, estamos chachaguarmi también. Está bien como equidad de género, pero no como ejercicio mismo de un gobierno dual. Entonces, eso es la diferencia del CONAMAC como una de sus visiones. En el tema de la justicia, yo simplemente voy a acotar ya sobre la explicación mismo de Lázaro. Él ya ha explicado en detalle el asunto. ¿Por qué la fragilidad? Precisamente este tema tan inestable de 1 año de gestión de las autoridades originarias a nivel local, Ayllu. A nivel marca y suyo son 2 años de gestión de la autoridad originaria, 2 años, pero sigue siendo inestable. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Si realmente el presupuesto de justicia también compartirían los pueblos indígenas originarios, mínimamente contratarían 1 o 2 técnicos que serían más estables, o sea, podrían ser entre 3 a 4 o 5 años, digamos, ¿no? Entonces, la autoridad originaria, si bien por sus usos y costumbres tan solo ejerce 1 o 2 años, pero el técnico sí se podría quedar un poquito más tiempo y estabilizaría la gestión de justicia en los pueblos indígenas originarios, cosa que hasta ahora no se plasmó eso por falta de presupuesto y todos aquellos. El otro tema, como que en este gobierno todo se desestabiliza, también la justicia indígena originaria se distorsionó. O sea, se ha distorsionado, se maneja de manera parcializada, últimamente hasta politizada. O sea, tanto daño desde arriba ha bajado hasta abajo en realidad el tema de la politización de la justicia. Si no eres evista, si no obedeces al MAS, te vamos a quitar tu tierra, te vamos a quitar tu parcela o te vamos a botar del Ayllu. O te declaran persona no grata o te buscan cualquier otro pretexto para deslegitimarte dentro de la comunidad. ¿Y cómo te deslegitiman? A través de una resolución de la comunidad. Se le declara persona no grata o por no haber cumplido 1 o 2 reuniones o algunas obligaciones, sanción tantos. Y si no está a tu alcance el pagar ese monto de sanción, entonces te quitamos tu tierra. O sea, como ha ocurrido en muchos lugares, esto no solamente ocurre en mi comunidad, en Curahuara de Carangas, de donde yo vengo, pero ha ocurrido en muchos lugares. Entonces, lo lado malo es que también nuestra justicia indígena originaria se ha empezado a politizar en este gobierno. Esa es la puntualización que quiero hacer en esto, al margen de que la ley del deslinde jurisdiccional lo encierra simplemente como un asunto doméstico, la justicia indígena originaria. Eso es lo lado malo, totalmente malo de la ley del deslinde jurisdiccional. El otro tema, tal vez corroborando aquí al hermano Joelia, el tema de que si avanzamos o no avanzamos con Evo, y el otro decía si hay más beneficios o poco beneficios con Evo a los pueblos indígenas originarios. Ahí yo resaltaría simplemente un asunto con 3 temitas importantes. Si mañana fueran las elecciones, yo sé que Evo perdería si es que realmente tendríamos un órgano electoral imparcial. Porque la única forma de que Evo vuelva a ganar en las próximas elecciones es con fraude electoral. No hay otra alternativa en realidad de que tenga mayoría el actual gobierno y con su postulación de Evo Morales. Si por alguna razón, sea por la vía legal, por la vía democrática, no estamos ya con Evo, digamos, pasaron las elecciones y Evo ya está fuera del gobierno, realmente habríamos avanzado mucho en lo siguiente. Por lo menos, en el tema avanzaríamos en el tema de la estabilidad institucional de los 4 órganos que tiene el Estado. Recuperaríamos la independencia judicial en realidad, recuperaríamos la independencia de los 4 órganos, la electoral, la legislativa, la judicial, la misma ejecutiva. Sacaríamos la gran ventaja si otro gobierno entraría. Yo pienso de esa manera, porque eso es uno de los puntos. El otro tema, con otro gobierno empezaríamos a estabilizar la democracia, porque prácticamente ahora en este momento está amenazada fuertemente la democracia. Yo creo que quien tiene que tendríamos que asumir una corresponsabilidad somos entre nosotros y los jóvenes que son ustedes. Porque si bien en este momento, ayer o anteayer, la OEA ha sacado un informe donde dice
la reelección no es derecho humano, porque ahorita están fundamentando ellos que la reelección es un derecho humano, por eso quieren ir a la cuarta, a la tercera, no sé, posiblemente a la quinta reelección, arguyendo de que es un derecho humano. Pero está claro que no es derecho humano el tema de la reelección. Lo que dice la carta de la OEA, todo aquello, el derecho político la tienen los que no están ejerciendo el ejercicio de poder. Y no puede atribuirse uno que está en el ejercicio de poder, sea presidente, vicepresidente, diputado, concejal, alcalde o gobernador, no podría atribuirse para sí mismo el tema como un derecho humano. Entonces, con esto yo creo que podríamos ganar. Ahora, desde la visión indígena originaria, ¿qué ganaríamos si no estamos con Evo? La rearticulación de todos los pueblos indígenas originarios, incluido lo de las ciudades. Porque ahorita todo es dos CONAMAC, 2 SIDOP, 2 FEJUVES, 2 COP, mañana pasado habrá 2 ADEP-COCAS en La Paz, ojalá haya 2 Trópico del Cochabamba, digamos, ¿no? Pero todo es 2. Si se va Evo, realmente la rearticulación social se daría en todos los niveles. Eso sería desde mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, ya estamos concluyendo, tenemos los 2 últimos puntitos, que es la entrega de cartas de agradecimiento y el cierre que lo va a hacer Alfonso, pero nos ha pedido, por favor, otro profesor que está con nosotros, que ha sabido, que es el profesor Willy Rocabado, Rocco, que quiere, por favor, hacerles una preguntita, ¿ya? Y unos 10 minutitos más, Lázaro, creo que tienes tu clases, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces tenemos tiempo, por favor, sí, adelante, por favor. Gracias, mil disculpas. Bienvenidos. Yo quería decir una cosita antes de hacerles una pregunta. Ustedes decían que requieren de estos espacios. Bueno, pues este es un espacio que es de ustedes. Y cuando sea que necesiten, estamos aquí para darles este espacio. Yo tenía solamente una pregunta y es la diferencia fundamental entre los gobiernos sindicales, los gobiernos indígenas y los gobiernos originarios. En algunos casos son abismales. ¿Cómo se logra trabajar en unión? ¿Cómo logran ustedes eso? Yo voy a me voy a sumar, así aprovecho. No sé, el punto de vista de ustedes sobre el vivir bien. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? ¿Eso quién quiere responder? ¿Cómo logran trabajar juntos? ¿Cómo logramos vivir? ¿Cómo logramos trabajar juntos? Es sentándose. El Pacto de Unidad, las 3 organizaciones a nivel nacional, Campesinos, Interculturales y Bartolina, son militantes del partido en función de gobierno, militante del MAS. SIDOT y CONAMAT, según nuestros estatutos, nuestra organización, no pertenecemos a ser militantes, es decir, no somos militantes, hemos sido aliados estratégicos precisamente para tener una nueva constitución política del Estado. Esa era la visión. Ya en los detalles, en los debates, es sentándose. Yo recuerdo, por ejemplo, porque fui parte de esa construcción de diálogo del Pacto de Unidad en Sucre y haciendo también la propuesta de constitución, es sentándose las cabezas con los técnicos asesores sobre un articulado, se justificaba por qué y cuando era mucha la participación se demoraba bastante tiempo. Recuerdo que ya teníamos que entregar la propuesta de constitución y no avanzábamos. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hagamos una cosa, sentémonos, digamos, las cabezas con los asesores, en cuarto cerrado, la gente que nos acompañaba en las comisiones, dejémoslo allá y hemos acelerado en varios artículos de la Constitución. Incluso no logramos terminar, pero hemos avanzado bastante, fue por la presión de la gente, porque decían seguramente se están vendiendo, seguramente se están dejando comprar y un sinfín de cosas, siempre existe esa susceptibilidad. Pero todo lo que hemos logrado es precisamente sentándose, poniéndonos de acuerdo todo, porque la visión que teníamos era tener una nueva constitución política del Estado. A ver, el tema del Pacto de Unidad
decías, ¿no? Exacto, y está dividido, el Pacto de Unidad está bien unido, ¿ya? A tal punto que han avanzado, o sea, el Pacto de Unidad mediante organizaciones del campo, ¿no ve? Campesinos, indígenas, originarios, bartolinas, interculturales, ¿no? Ahora han avanzado a la ciudad, es el CONALCAM, está la COP, la FEJUVE, no sé. O sea, en temas de organización, el gobierno ha avanzado en unidad de organizaciones, pero a nivel cupular. Eso no hacía las bases, ¿no? Está quebrado ahí, ¿no? Antes, en cambio, lo que decía el ejecutivo de la CSUCB o el Pacto Unidad, hasta la última comunidad acataba. Hoy no es así. Por ejemplo, cuando hubo el tema de el Código Penal, el CONALCAM se reunió y dijo, bueno, movilizarse todos contra los médicos, contra todo. Y nosotros nos cruzamos y dijimos, no nos movilicemos, pero tampoco apoyemos a los otros, mantenemos al margen, ¿no? Se sabía que la población iba a ganar por el tema porque se pulseaba, ¿no? Entonces, el Pacto Unidad se logró unificar en los 90, ¿no? En los 90 se logró unificar, y gracias a esa lucha del Pacto Unidad unido es que se logró que Evo Morales sea presidente. Fue gracias a esa lucha. Después de que Evo Morales fue presidente, hubo una pugna por los espacios de poder entre las cabezas. Yo le comento, ¿no? Adolfo Chávez me decía, por ejemplo, no, quiero hablar con Evo Morales, y él nos contaba aquí en Cochabamba, cuando estábamos con Isaac Ábalos. ¿Y qué te dijo Evo, no? Me dijo, yo estoy yendo a una reunión, reunite con mi ministro, ¿no? Y le dijo a Adolfo Chávez, no, yo quiero hablar de presidente a presidente. Si quiere con su ministro, entonces con mi secretario, reúnase con los ministros. Y lo hice quedar a Evo y se reunió conmigo, dijo, ¿no? Entonces, cuando se instaló la Asamblea Constituyente, por ejemplo, yo le comento, nosotros en Santa Cruz decíamos, bueno, el primer candidato a asambleísta constituyente tiene que ser un indígena. Sí o sí, un indígena. Porque siempre fue, desde el 2002, el primer candidato a diputado, porque éramos una sola unidad, o sea, eso de que éramos aliados, esa es una mamada, Lázaro. ¿Ya? Éramos una sola unidad antes. Por eso Saúl Chávez dejó la CIDOB y se volvió embajador de Cuba. Cuando estaba Marcelo Africano, capaz no hubo la unidad, pero ya la cohesión final fue después. Y nosotros dijimos, yo le comento, o sea, ¿por qué a veces y hay discrepancia con los hermanos indígenas a veces? ¿Por qué? El primer diputado fue un indígena. Igual el primer senador fue un indígena, Carlos Guasase, antes José Bailaba, ¿no? El primer diputado pluri. Primer senador, Carlos Guasase, indígena chiquitano. Guasase quiso ser suplente, ¿por qué? No supe, fue otro el titular y Guasase suplente. El 2006 dijimos, el primer asambleísta va a ser un indígena. ¿Quién fue el primer asambleísta de Santa Cruz, doctorita? Carlos Romero. Ese es indígena chiquitano, guayoreo, yuracaré, guaraní, guarayo. Pero entró, ¿por qué? Porque no, ¿quiénes son los indígenas? Las CEPES, ¿no? Y la CEPES lo propuso como su candidato a Carlos Romero. Entonces, esas son las incoherencias que hay, y decimos nosotros, ¿no? Es ahí cuando el asesor maneja, porque Carlos Romero es asesor pues, de la CEPES. El asesor, no, son las incoherencias que hay, ¿no? Entonces, el asesor de la CEPES fue el candidato, que no es ni chiquitán, ni yoreo, ni guaraní, ni guarayo, ni nada, ¿no? Entonces, ahora, si bien la CONAMAG ha creado una orgánica que está el compañero, pero él no me va a dejar mentir, no hay sustento de las bases, no hay sustento de las bases. Es a nivel de algunos dirigentes, capaz regionales, nacionales, una que otra comunidad, ¿no? En la CIDO, lo propio, unos cuantos nomás, dirigentes así, ¿no? Capaz regionales. Nosotros igual lo propio, los que estamos en contra del sistema, somos unos cuantos, pero nosotros hemos sido más estratégicos, no lo dividamos. Que no se diga que nosotros hemos dividido la CSUCB. En un momento quisimos hacerlo, ¿no? No es bueno dividir, ¿no? Estamos cobrando espacios ahora, por ejemplo, yo le comento, el 2006, cuando subió Evo, desde el CSUCB, la Confederación, las federaciones departamentales, regionales, centrales, subcentrales, comunidades, hasta el último sindicato del MAS. Hasta el último, o sea, así decía Evo, una cosa era una sola línea, ¿no? Hasta el último sindicato del MAS. No así eran los hermanos indígenas, y con más tampoco, que eran capaz las regionales hasta las intermedias. Hoy día controlan la nacional, CSUCB, 100%. Capaz hay uno que otro, pero está calladito, pero
controlan las departamentales. Uno que otro capaz, pero está calladito. Pero donde no está controlando es en las centrales, porque ahí estamos avanzando. Ya tenemos centrales que están en contra, pero tampoco quieren dividir, ¿no? Que están con nosotros, que están con un nuevo proyecto político. Y yo le comento algo que decía aquí el compañero Azoto. Yo digo, si las elecciones fueran mañana, gana el MAS y saca 2/3. Mañana, si fuera mañana las elecciones. ¿Ya? Y nosotros lo tenemos con datos estadísticos. Yo le decía, ¿por qué? Esos mis compañeros que están molestos allá en la comunidad, están molestos, están bravos, ¿no? ¿Qué dicen, no? Creen un nuevo proyecto político, créenlo, ¿no? Y parte de mi visita capaz acá es buscar a Rebeca, igual charlar con ella porque ella es un cuadro de nosotros, ¿no? Que se es recordada. Y Román Loaiza también. ¿Creen? ¿Por qué dicen no? Porque si no hay otro proyecto político, no vamos a votar nunca por la derecha. Ninguno de ellos votamos por Evo otra vez. ¿Ya? Y estamos hablando, yo le comento, ¿no? El 2014, Evo sacó 61%, el 2014. Con nosotros, Damián, yo, no sé si la doctora Rebeca estaba ahí entre medio, pero Damián, yo estábamos, digamos. Damián, yo, Edgar Sánchez, que no pudo venir, no sé si el compañero, no estaba Lázaro ya, ¿no? Ya, los compañeros, 61%. El 2016, el referéndum de que hubo el 21F, Evo sacó 49%, 12% menos. Ya no estábamos nosotros, no estaba Damián, Edgar, mi persona, Luis Alfaro, ya no estábamos nosotros. Sacó 49%. El 2017, hace unos cuantos meses, Evo no sacó 35%, yo calculo que sacó 30%. El voto válido. El voto válido de la elección judicial es netamente masista, casi, no 100%, porque ahí hemos votado nosotros que capaz teníamos algún compañero, amigo, candidato, teníamos alguna amistad, y ellos tienen familiares que yo calculo entre 30 y 32% el voto cautivo de Evo, que antes era más del 40%, el cautivo, ¿no? Y ahora Evo tiene un voto cautivo de un 30%, pero el otro 70%, porque hay un 51% que votó nulo y un 14% que votó blanco. El 51% es un voto que está mayormente emputado con Evo, ¿ya? Que es el viejo sistema de la derecha que nunca ha votado, que es un 30%, y hay un 20% que son ustedes, los nuevos votantes, los jóvenes. Que ese va a ser preponderante, y hay otro 14% que votó blanco, que no está ni a favor de estos nulos, ni a favor del Evo, que es capaz de hacer propuesta, proyecto, candidato, va a haber muchos factores, ¿no? Y ahí ustedes son los importantes, pues también, los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese escenario, Evo, que va a manejar el fraude, porque sí o sí tiene la corte, va a manejar el fraude, la prebenda y todas las cosas, puede sacar otra vez tranquilamente un 45%, y el segundo, en el mejor de los escenarios, que se una Rubén, Mesa, todo, lo más que va a sacar esa derecha va a ser 30%. Lo más que va a sacar 30%. Hay más de 10% de diferencia con el primer candidato, y el otro se va a dispersar entre Jaime, que sí o sí se va a lanzar, ya está articulado con el FRI, Jaime Paz Zamora, Tuto igual se está articulando, por lo menos de la derecha va a haber unos 4 o 5 frentes, que el otro 51% se va a ir en 4 o 5 frentes, y Evo tiene la posibilidad, con ese escenario, de sacar otra vez hasta 2/3 o cerca de los 2/3, y con la prebenda se compra unos cuantos. Hoy tiene más de 2/3 porque se compra diputados y senadores. Entonces, la única solución que nosotros vemos es que haya una nueva alternativa de izquierda, socialista, comunitarista, campesino, indígena, originario, que haga frente, que no se mezcle con esta, porque en el momento que nos mezclamos con este frente, nos quemamos. Y yo he hablado con Rubén Costa, yo he hablado con algunos jerarcas ahí, y yo le he dicho nosotros no podemos unirnos con usted, porque en el momento que yo me una con usted, yo me quemo y no te jalo un voto, le dije. Yo le he dicho así. Y se enojan porque ellos creen que no tenemos otra alternativa que estar detrás de ellos, porque tal vez, entre comillas, habrá algunos chupas que le chuparán la media, le dirán. Yo soy sincero porque mis compañeros han dicho así, no vamos a votar nunca, ¿no?, en ese escenario. Entonces, no le sumo ni un voto, ni tampoco me quemo. No muerte civil, entonces estamos ahí. Y ojalá que logremos, estamos creando un nuevo partido político, Bolivia Somos Todos, está costando construirlo porque se suma uno y quiere distorsionar, suma el otro y comienza a tergiversar, pero la principal unidad es que somos campesinos, indígenas, originarios, y la mayoría ex dirigentes del MAS
que no nos hemos quemado con la corrupción ni en los malos manejos del MAS. Gracias a Dios no nos hemos quemado. El único capaz, mi persona que fue parte del directorio del Foro Indígena, y lo conozco así, pero por suerte no me quemé ni un peso en el Foro Indígena, y tuve la moral de denunciarlo, ¿no? Y nuestro hermano Damián Condori, que fue preso político por el Foro Indígena, que yo le comento, Damián recibió 2 proyectos de Foro Indígena, uno de 450.000, gastó 420.000, y están los informes, descargo, factura, todo, 30.000 que no gastó lo devolvió, y recibió otro de 600.000 bolivianos que recibió Melba, todito recibieron. Damián no lo gastó ese proyecto porque salió se fue del candidato y ya lo devolvió. No hay delito, ¿no? Pero le están atacando. Melba, como 20 millones, ¿no? Y no hay descargo, no hay informe, no sé cómo estará arreglando, porque yo estaba ahí. Juanita Ancieta recibió unos 30 millones, dice que devolvió 5 millones, dice que devolvió, no me consta, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y Nemesia, que es responsable de los demás, de 1.000 millones de bolivianos que se dio, que ella es la responsable principal, o sea, nada, digamos, ¿no? Y a Nemesia se le ha dado fianza de 50.000 bolivianos para que sea libre, lo mismo que a Damián, digamos, ¿no? Entonces, estamos en eso y alguna vez, ojalá que podamos coincidir en otro evento y podamos capaz profundizar más, ¿no? Eso nomás, muchas gracias. Bueno, rapidito, ¿no? Un poquito, a ver, hablando del buen vivir. Bueno, al final este tema del buen vivir ha sido más si bien recoge muchos elementos de lo que son los pueblos indígenas originarios, pero más ha sido utilizado como una etiqueta política de la campaña electoral en realidad, del movimiento al socialismo. Por eso que se maneja proceso de cambio para vivir bien, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿qué se entendería o qué entendemos nosotros de los pueblos indígenas por el vivir bien? Simplemente sería, digamos, una convivencia armónica con la naturaleza, que sea sin contaminación, eso sería algo para nosotros para vivir bien. O sería en términos económicos, donde haya ingresos económicos, donde haya generación de empleos, donde cada uno lleve su pan de cada día a su familia y por lo menos viva cómodamente, eso sería el vivir bien. O finalmente sería de que realmente tanto en el ámbito local, intermedio y nacional tengamos una justicia equitativa que realmente nos haga sentir bien a todos y que vivamos en armonía en esta sociedad de manera armónica. Eso sería en realidad, pero no es así, sino todo es vivir bien. Construyen o quieren construir una planta nuclear en el Alto y dicen para vivir bien. Quieren construirla, ¿no? Pero es así, quieren construir la carretera por el medio del Tipnis para vivir bien. O sea, se ha distorsionado, cualquier cosa es vivir bien, entonces cuando ya se maneja de manera bien politizada o como una marca simplemente electoral, o sea, ya no tiene su esencia como tal. Nos ha perdido toda esencia el tema del vivir bien y como que también ha perdido toda la esencia el término proceso de cambio. Todo es proceso de cambio ahora, ¿no ve? Proceso de cambio, Jalaya, Evo, todo es eso ahorita. Entonces, no, prácticamente ha perdido su esencia y no tiene ya mucha repercusión. Prácticamente para nosotros ya no repercute el tema de proceso de cambio ni el vivir bien. Finalmente, preguntaban cuál es la estructura o cómo es la diferencia entre la estructura sindical y la estructura originaria. O sea, la estructura sindical es más vertical un poquito, ¿no? Está arriba los máximos dirigentes, después los que siguen más o menos. En cambio, la estructura originaria es un poquito más horizontal, lo llamamos nosotros, ¿no? Más, digamos, participativo, circular, como lo podemos llamar, pero es que es más horizontal. Aunque últimamente ya tampoco es tan horizontal, ¿no? Porque también ya se está empezando a verticalizar en realidad. Entonces, simplemente eso yo haría un pequeño comentario y finalmente yo creo que de aquí tiene que salir un buen mensaje y el mensaje lo tienen que llevar ustedes para que realmente tengamos una nueva opción política también en el 2019, porque si no, si descuidamos este tema del 2019, tampoco no tiene sentido para qué estamos trabajando, para qué estamos estudiando y realmente el 2019 tenemos que tener un nuevo gobierno. Ese sería el mensaje. Gracias. Cancio. Perdón, yo quiero sumarme a este acto que es tan importante. Que quede bien clarito que el acto que ellos realizan informándonos no es como si fuera un ente separado y nosotros otro ente, ¿no? Yo creo que esta es la visión de cualquier gobierno a veces que nos hacen ver, los del campo y los de la ciudad. Yo siento que ellos están dando o nos están transmitiendo su experiencia de vida
Y yo creo que en este siglo XXI, como nunca en el mundo, se ha destapado que los dos sistemas que siempre hemos sido gobernados, ¿ya?, el capitalismo y el socialismo, comunismo, no abastecen o no dan conformidad a todos los que vivimos en este mundo. Y están haciendo otro sistema. Y ese sistema se llama el que ellos están proponiendo. Es el sistema de la comunidad. ¿Se dan cuenta? Siempre hablan entre hay que relacionarnos, hay que vivir con los otros, con la naturaleza, con los animales. Ese es lo que está saliendo. Y no solo en Bolivia ni en Sudamérica, está en África, en la India, en Japón. Por lo tanto, este es lo que nos tiene que ser. Y yo estoy notando, cuando ellos hablan, no son agresivos ante la realidad del capitalismo, del socialismo. Están proponiendo la correlación que debe existir. Nos han impuesto estos dos sistemas palabras bien que nos meten al tuétano, como por ejemplo el sindicalismo. Esa palabra viene de los dos sistemas. ¿Qué es el sindicalismo? Es la lucha de clases. Debes aplastar a uno para sobrevivir en el otro. ¿Se dan cuenta? Ellos no proponen eso. Aunque la vida política o de autoridad surge solo para 1 año o 2 años, no es un problema, porque ellos no persiguen a tener réditos materiales, sino réditos espirituales o actos internos. Y eso nunca hemos podido entender, pero ahora estamos entendiendo con la forma que se está expresando. Y no tiene que ser como algo que, bueno, sí, que que el otro. Sí que lo estamos satanizando, este gobierno lo ha satanizado y lo han dicho muy clarito. No se han empeñado y tenemos otros años para ser criticados, que antes ni siquiera aparecían. Entonces yo siento esto que debemos entender, conceptos, ¿ya?, teorías que debe entenderse para poder comprender a este otro sistema que está surgiendo. Y yo digo el sistema de la comunidad. Y lo voy a resumir con esto y termino. Que creo que lo que se propone ahora es el que busca el equilibrio entre todos los seres vivos en este mundo. Esto es lo que creo que se está proponiendo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Yo veo jóvenes preocupados en recuperar a la naturaleza, a los animalitos que en la calle lo botan. Ese entra en este sistema, ¿se dan cuenta? No nos damos, pero la estructura política no nos permite hacer eso. No hay una ley de voluntariado en este sistema. ¿Quién de los voluntarios de aquí es reconocido? No hay, ¿se dan cuenta? Entonces, este es un tema que hay que ir trabajando y esos son derechos de todos nosotros los que vivimos, sea los que están en el campo o como él, que están aquí dándonos su experiencia de vida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, para sacar conclusiones, así cortito, en realidad el diálogo de saberes se ha dado en la Asamblea Constituyente, porque ahí hemos sacado una constitución y aquí les consta a los 3 compañeros que hemos estado en la Asamblea Constituyente, nuestra constitución era 711 artículos, o sea, era así, era 700, porque todo el mundo quería poner algo, hasta había demandas que no eran propiamente constitucionales y luego hemos quedado a 411. Eso significa que nos tenemos que reconocer entre diferentes y eso era lo que hablábamos en clases, ¿no es cierto?, lo que es igualdad y lo que es equidad. O sea, nos hemos reconocido entre diferentes y la idea es de que se tenga ese concepto de lo que es plurinacional, porque hay un estigma, ¿no?, del plurinacional, hay estigma del vivir bien, ya nos estamos dando cuenta, y hay estigma también de que se está beneficiando a los pueblos, a los indígenas y todo, y yo les he comentado sobre eso, y nos estamos dando cuenta que en realidad se está retrocediendo a la Constitución. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos, diríamos, la convicción de los valores democráticos de la Constitución y que estas son propuestas desde las organizaciones, desde estas vivencias, vamos a seguir haciendo estas metodologías de diálogo de saberes, que en realidad es la mejor forma de aprender, porque cada uno dice desde su propio punto de vista, ¿no es cierto? Entonces yo nuevamente quiero agradecerles y quiero pedirles por favor que les hagamos las cartitas de agradecimiento, primero para David Crispín, que va a ser nuestro compañero Daniel Sente. Para la prensa.
Bravo. Nuestra carta para el compañero Joel Guarachi, que lo va a hacer nuestro estudiante, compañero Alejandro. Y la cartita para nuestro compañero Lázaro Taco, de la CIDOP, y la va a hacer Paola Homsi. Y quiero que quede, para que le digamos qué le estamos diciendo en nuestra carta de agradecimiento. Le estamos diciendo, el director académico Magíster Camilo Kunsten y mi persona, le estamos otorgando un certificado de agradecimiento a nuestros compañeros David Crispín, a nuestro compañero Joel Guarachi y Lázaro Taco por su participación en el conversatorio Diálogo de Saberes sobre propuestas ante la Asamblea Constituyente del Estado Plurinacional de Bolivia y derechos de los pueblos indígena originario campesinos, realizado el jueves 22 en el aula A23. ¿Y qué es lo que les agradecemos? El valioso aporte y desprendimiento en el compartir sus saberes que contribuyen al desarrollo de competencias de los futuros comunicadores sociales de nuestra universidad en el nuevo contexto de enseñanza-aprendizaje en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es eso que les agradecemos. Muchísimas gracias. Y para cerrar le damos la palabra a nuestro profe, a Alfonso Alarcón, en representación de la dirección. Bien, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, es un lujo tenerlos aquí, es dialogar con ustedes, es realmente enriquecedor y contrariamente a lo que decía Rebeca, no es un cierre, más bien es una apertura para que regresen, las puertas de esta universidad están abiertas para ustedes. Cuando quieran, cuando necesiten, también vamos a hacer gestiones para que puedan estar en otros escenarios también, si fuera necesario, hablando sobre otras cosas, sobre otros aspectos. Entonces, por favor, tomen a la Universidad Católica siempre en cuenta en sus viajes, en sus proyectos, y nosotros los vamos a esperar con los brazos abiertos. Y antes de terminar, les pediría un nuevo aplauso para ellos, por favor. Y además, que como queremos que esto se replique, quede constancia, yo quiero que les agradezcamos de manera especial al CECRAD, Servicio de Capacitación en Radio y Audiovisuales para el Desarrollo, al Gila Cancio, nuestro Gila Cancio, que ha hecho que esto esté.